Muy buenas tardes con todos los asistentes. Mi nombre es Carla Enríquez y el día de hoy hablaremos del síndrome de Wolff-Parkinson-White a propósito de un caso clínico. Bien, iniciamos con el caso clínico. Tenemos a una paciente de 35 años de edad de procedencia cubana, sin antecedentes de importancia. Refiere que su abuela materna fallece por problemas cardíacos que no especifica hace 10 años. En cuanto a la enfermedad actual, tenemos a una paciente con buen estado de salud y aplica para ocupar un cargo a bordo de un barco. Al realizarle los exámenes preocupacionales, llama la atención un electrocardiograma con ondas delta, por lo que es referida a cardiología para estudios posteriores. Ya en la consulta de cardiología se le realiza un examen físico a la paciente, en la que se encuentra consciente, orientada, hidratada, afebril, cuello y cabeza sin ingurgitación yugular, pulsos carotidios simétricos, no soplos, tórax, ritmos cardíacos rítmicos sin soplos audibles a 79 latidos por minuto, murmullo vesicular conservado, no roncus, no sibilancias, presión arterial 135/70 milímetros de mercurio, abdomen blando, depresible, sin signos de irritación peritoneal ni presencia de soplos, extremidades, pulsos periféricos positivos, sin signos de trombosis venosa profunda y el resto del examen físico normal. Se le envían pruebas complementarias a las que tenemos los resultados de biometría hemática, bioquímica y hormonas tiroides dentro de parámetros normales, RX de tórax, expansión pulmonar adecuada, sin atrapamiento de aire, no presencia de consolidación, masa o metástasis. Los cilios y el patrón vascular tienen apariencia de distribución normal, configuración cardioaórtica adecuada, sin cardiomegalias. En el electrocardiograma se evidencia ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, eje de 90 grados, sin signos de hipertrofia ni isquemia. Se evidencia acortamiento del intervalo PR y presencia de onda delta en QRS. Se le realiza un monitoreo Holter en el que se evidencia claramente una onda delta, como se puede apreciar en la imagen, QRS ancho y PR corto, por lo que se da un diagnóstico de síndrome de Wolff-Parkinson-White. El Wolff-Parkinson-White es un síndrome caracterizado por la presencia de una vía eléctrica accesoria entre las aurículas y ventrículos. Generalmente provoca taquiarritmias que pueden llevar a la fibrilación e incluso a la muerte súbita. Su prevalencia es de 0,1 a 3% de la población general y es más frecuente en varones que en mujeres, con una relación de 2 a 1. Es una patología infraestimada debido a que numerosos afectados permanecen asintomáticos toda su vida y en muchos pacientes la preexcitación en el electrocardiograma no es constante. Aproximadamente el 90% de los casos se detecta en menores de 50 años. Los recién nacidos no suelen presentar taquicardia durante su primer mes de vida. A partir del primer año, decrece de nuevo la presencia de las mismas y se considera que aproximadamente el 75% de los niños que presentan taquiarritmias por encima de los 5 años de vida las tendrán también durante su vida adulta. El mecanismo que con más frecuencia se presenta en estos pacientes es la reentrada ortodrómica, como podemos apreciar en la figura número 1. Se produce un circuito de reentrada en la cual el impulso se conduce de las aurículas a los ventrículos exclusivamente por el nódulo auriculoventricular y sube de los ventrículos a las aurículas por la vía accesoria o haz de Kent, provocando una taquicardia paroxística supraventricular, que es la taquicardia más común en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Este motivo da que la taquicardia sea de QRS estrecho y sin datos de preexcitación.
Aproximadamente un 60% de las taquicardias en el síndrome de Wolff-Parkinson-White se manejan con este mecanismo. En cuanto a la reentrada antidrómica, que se puede apreciar en la figura número 2, el impulso baja por la vía accesoria, en este caso, y sube de los ventrículos a las aurículas por el nodo aurículo-ventricular. Es por ello que en el electrocardiograma podremos apreciar una taquicardia con un QRS ancho y con una preexcitación máxima. Es aquí donde veremos las muy conocidas ondas delta. Ahora, la segunda taquicardia que se presenta en el Wolff-Parkinson-White es la fibrilación auricular. La presencia de esta se da en el 12 al 35% de los pacientes con Wolff-Parkinson-White. Las vías accesorias, en especial si son múltiples, favorecen a la aparición de la fibrilación auricular. Esta arritmia se puede presenciar como una taquicardia de QRS estrecho o QRS ancho, bien sea por preexcitación o bien por aberrancia o bloqueo de la rama del haz de His. La fibrilación auricular conducida a los ventrículos a través de una vía accesoria puede desencadenar en sí la respuesta ventricular rápida, puede dar síncope e incluso una fibrilación ventricular y muerte súbita. El diagnóstico se realiza básicamente por la clínica y nos apoyamos en el electrocardiograma. El paciente podrá presentar episodios paroxísticos de palpitaciones de inicio súbito que no se relacionan con el ejercicio, síncope, y como ya se había mencionado antes, hasta un 50% de los pacientes con Wolff-Parkinson-White son asintomáticos durante toda su vida. Es por eso que los hallazgos se los hace en un electrocardiograma de rutina. Por ejemplo, este que podemos ver aquí, encontramos un intervalo PR menor a 0,12 segundos, un QRS ancho y la presencia de la onda delta que grafica la preexcitación de las aurículas. En cuanto al tratamiento, podemos dividirlo en dos fases, uno de manera aguda y uno de manera crónica. Cuando tenemos un paciente que acude con palpitaciones a un centro de urgencias, es prioritario realizarle una exploración física y valorar la situación hemodinámica y los posibles datos de insuficiencia cardíaca o bajo gasto. Se le realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones para el manejo y su tratamiento a largo plazo. Las taquicardias que más frecuentemente veremos en el síndrome de Wolff-Parkinson-White se producen por reentrada ortodrómica. Son taquicardias rítmicas de QRS estrecho, menor de 120 milisegundos, que conducen en sentido aurículo-ventricular por el tejido de conducción normal. La primera medida terapéutica será realizarle maniobras vagales como valsalva o masaje en el seno cariotidio. Si es que estas fracasan, la siguiente medida será un tratamiento intravenoso con adenosina. Se utiliza esta por su seguridad y su corta vida media. La dosis a administrar es de 6 miligramos en una primera ocasión y si no cede, damos una segunda dosis de 12 miligramos. Ahora, cuando tenemos un paciente con una taquicardia regular de QRS ancho, si la taquicardia es mal tolerada, se realiza una cardioversión eléctrica inmediata y se debe referir a un centro de diagnóstico terapéutico. Se puede administrar en estos pacientes adenosina siempre y cuando no haya contraindicaciones. Ahora se utiliza de manera como gold standard la ablación de las fibras aberrantes y esto se hace porque en laboratorios experimentados y da un éxito de 90-95%. Sin embargo, tiene complicaciones tales como el taponamiento cardíaco o el bloqueo auriculoventricular. Este es el tratamiento que se da a largo plazo para evitar las taquicardias. Ahora, en pacientes asintomáticos, se considera la ablación según sea el caso. Esto pueden ser pacientes jóvenes y se debe realizar un control clínico periódico. No necesita tratamiento diario. Para terminar, el síndrome de Wolff-Parkinson-White es relativamente poco frecuente en la población general. Afecta el diario vivir de las personas que lo padecen, ya que presenta palpitaciones sin un desencadenante previo. El diagnóstico se realiza en conjunto, la sospecha clínica más el electrocardiograma. El tratamiento gold estándar es la ablación con radiofrecuencia y disminuye el tratamiento crónico. En pacientes jóvenes se debe mantener controles periódicos cuando son asintomáticos. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.